¿Están las humanidades en peligro de extinción? ¿Es posible vivir en la sociedad actual sin filósofos, sin historiadores, sin educadores, sin artistas? ¿Se puede escuchar a los otros, aprender, a debatir y compartir con los demás sin estas áreas de conocimiento? Lo que está en juego es la manera de estar en el mundo, y de eso se preocupan nuestras disciplinas. Vivimos porque convivimos, y sin las humanidades la ciencia está vacía y la tecnología ciega. Eso nos planteó el poeta y académico chileno, Nain Nobles, y nos dejó todo un camino de incertidumbre. Hola, somos Carla y Cristel, dos alumnas curiosas de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy indagaremos sobre las problemáticas de las humanidades, ¿verdad que sí, Carla? Sí, y fíjate que precisamente con esto que acabas de platicar es muy interesante porque justamente el sistema económico que nos rige actualmente, o sea, el capitalismo, es algo que nos exige tanta siempre producción, siempre generación de riquezas, explotación de recursos, de vidas, de mentes. Entonces, en esta época postindustrial, lo más importante es precisamente producir, y se deja mucho de lado lo que no le parece útil al sistema. En este caso serían las disciplinas humanísticas, que todo el mundo las deja de lado o las suele ver inútiles porque supuestamente no tienen valor como otras áreas de conocimiento que sí generan y producen cosas materiales, de que cosas materiales y todo para que la economía suba. Y pues justamente de este problema pues surgen las crisis de las humanidades. Pero bueno, hay que cuestionarnos esto. Es cierto que en esta sociedad se pueden excluir por completo las ciencias humanas y las humanidades. Es posible eliminar todas las carreras humanísticas en las universidades, como ya muchas universidades lo han sugerido en estos años. Pues la respuesta no puede ser tan obvia como nos puede parecer a ti y a mí. Es posible escuchar a otros, establecer debates y compartir ideas con la sociedad sin estas áreas de conocimiento. Las humanidades no intervienen en la evolución tecnológica, evolutiva o de salud mundial, o al menos no tanto como puede parecer, pero sí ayudan a comprender las diferentes realidades sociales de los seres humanos que coexisten con estos avances, y es que al final la ciencia siempre va a estar correlacionada con la humanidad. Los espacios humanistas están precisamente para apoyar la complejidad del interno, lo que no se alivia con antibióticos ni celulares inteligentes. Un medio de expresión, una vía para lidiar con la mente, las pasiones, las emociones, la existencialidad, la curiosidad, muchas cosas. Vaya. Sí, la verdad es que me parece increíble que tengamos que estarnos cuestionando todo esto, que bueno, sin duda las problemáticas que envuelven a las humanidades ya de por sí son un tema de debate y de discusión durante las últimas décadas, y pues obviamente no es una sorpresa que haya personas a favor o en contra de este posicionamiento, pero aún así es necesario contestar una primera pregunta, y esta es: ¿son las crisis en las humanidades algo real? Pues sí lo son, y es que una evidente exclusión de estas disciplinas en el mundo moderno sí que la hay, o sea, definitivamente estamos viviendo ese problema. Y sí, de hecho esta lista de problemáticas la podemos pues hasta enumerar. Por ejemplo, comenzando con el hecho de que hay mucha desigualdad en el financiamiento o en todo caso en el interés de la investigación. Porque bueno, no es sorpresa para nadie que las humanidades no son como que el centro de atención al momento de investigar. Y yo al momento de estar buscando información sobre esto, pues me di cuenta que es real, porque en los resultados de los proyectos de investigación que da el CONACYT para becas, solo el 10% de los 458 proyectos seleccionados trataban sobre humanidades o ciencias sociales, y el resto del porcentaje se iba a las ciencias duras. Sí, bueno, y también pues dentro de lo mismo todo va de la mano, porque pues estamos hablando de esas deficiencias, tenemos la exclusión y la interdisciplinariedad. Se menciona mucho dentro de la academia, o sea, siempre estamos hablando de que todo debe ser multidisciplinar, sí. Pero ¿cuántas veces le damos la relevancia, o le dan en este caso la relevancia? Porque yo jamás me he visto en la situación de que un ingeniero venga a pedirme ayuda o trabajemos de la mano en algún proyecto para sensibilizar
también los temas, ¿no? de todo este ambiente social, porque al final convivimos en un mismo punto. Y eso nos lleva a lo siguiente, que tenemos cierta irrelevancia en las materias escolares, cómo se valoriza muchísimo aquellas que tratan de ciencias exactas, mientras que las asignaturas, dígase ética, filosofía, arte, literatura, entre otras, se consideran materias de relleno. Y esto yo me pregunto realmente si es problema del alumno o será ya una situación que debe abordar la docencia, que no se está atendiendo desde el enfoque relevante que se debe de dar. Y pues fíjate que de hecho es muy interesante porque me pongo a pensar que de hecho los mismos profesores que yo tenía en la primaria tenían más interés en difundir ciencias, nos mostraban revistas de ciencias en vez de literatura, más que leer cuentos nos ponían a leer artículos de ciencia sobre el universo, etcétera. Y también cuando hacíamos recorridos nos ponían más de que a ir de que a fábricas o al planetario, no sé qué, o sea, casi nunca íbamos de que a museos artísticos. Exactamente, o sea, tiene que ver mucho con esta parte de que cuando pequeñitos, y también no cuando pequeñitos, o sea, yo creo que desde la secundaria, desde la preparatoria, se nos debió impulsar y apoyar sobre esto de que, oigan, pueden tener una sensibilidad hacia el arte, pueden tener una sensibilidad hacia las pasiones, ustedes son personas, son seres humanos, tienen sentimientos, tienen emociones, charla. Entonces, no nos enfocan en eso, no nos dicen, oye, puedes canalizar toda esta energía hacia esta dirección. Y también, o sea, yo creo que el ejemplo más claro que tengo ahora en la mente es, ahora sí, cuando niños que siempre se nos preguntaba nuestra profesión, ¿qué quieres ser de grande? Y, o sea, se hablaba mucho de doctores, de ingenieros, pero nadie habla de querer ser escritor porque ni siquiera lo pueden ver como un trabajo, o de ser un pintor o escultor. O sea, bueno, ahorita estamos hablando mucho del medio artístico, pero pues las humanidades, o sea, atender también la sociología, por ejemplo, o sea, ¿para qué es la sociología, no? Sí, es precisamente esa primordialidad que le dan a lo que puede producir, como decíamos desde el principio, o sea, le dan mucha prioridad a lo que puede producir y a generarte en el medio académico, no a generarte o a desarrollar el pensamiento, sino que tú después puedas ser como una máquina de producción, una máquina de trabajo. Y bueno, con eso también tenemos el cuestionamiento de la relevancia que tienen las humanidades, o sea, ahí lo vemos desde la oferta de las carreras. Por ejemplo, la UNL pues sí tiene una buena, digamos, oferta, pero la verdad es muy limitada. O sea, si nos vamos a las mallas curriculares de otras universidades, no se nos están ofreciendo las suficientes oportunidades de desarrollarnos en estas mismas, porque las carreras artísticas no representan un negocio para ellos, no hay matrícula suficiente que digan, sí, vamos a invertir en esta materia. Lo más artístico incluso que se llega a ver, o más sensible dentro de ellas, es el diseño web, y esto acompañado de la tecnología, porque no somos capaces de arrancarnos y desligarnos de ella, porque es lo de hoy, es lo importante, y lo demás no me importa, ¿no? Sí, claro, y de hecho, relacionando todo esto, me traje este libro, que es la utilidad de lo inútil, de Nucio Ordine. Aquí está. Y precisamente la segunda parte habla de eso. De hecho, se titula de que la universidad empresa, los estudiantes clientes. Y es como de estar viendo ya, está muy fuerte. Sí, está porque fuerte. Es de estar viendo de que a la educación, a la universidad, como un negocio y no como un lugar para aprender. Y si les puedo citar un poquito de esto, que en la sección 3 de la segunda parte dice, las universidades, empresas y los profesores burócratas, dice, y cito, institutos de secundaria y universidades, en definitiva, se han transformado en empresas. Nada que objetar. Si la lógica empresarial se limitase a suprimir los despilfarros y a rechazar las gestiones demasiado alegres de los presupuestos públicos. Pero, en esta nueva visión, el cometido ideal de los directores de instituto y rectores parece ser sobre todo el de producir diplomados y graduados que puedan insertarse en el mundo mercantil. Y esto es lo que está bien fuerte porque es como eso, o sea, más que personas que adquieren conocimientos, nos están viendo pues como productos que se pueden utilizar para la generación de riquezas. Sí, es esta preocupación
en que la escuela se esté capitalizando. Ujú. Pero bueno, si hasta perdóname, si hasta este momento aún no te sientes familiarizado con las humanidades, bueno, pues yo te pregunto, ¿acaso no te espera una grandiosa película este sábado con tus amigos? ¿O eres un ser extraordinario que de pronto se concentra sin música de fondo? ¿Te gustan las buenas lecturas, oír relatos místicos o también jugar tu videojuego favorito donde te viene todo lo anterior? Porque hasta en Dark Souls te aseguro que se habla de historia. También las ciencias, la física, la biología, todas esas tienen base en la filosofía. Pues sí, antes tuvieron que cuestionarse para impulsar nuevos conocimientos, la famosa prueba y error, hasta llegar a la comprobación. Y pues sí, o sea, al final todo esto se termina entrelazando, o sea, de que las humanidades se entrelazan entre ellas mismas, entre las artes, entre otras ciencias. Esto es muy esencial o vital porque, pues desde mi perspectiva, sin esta visión humanística, tanto la gestión cultural o la edición, que es la carrera que tú y yo estamos estudiando, sin esta perspectiva humanística, pues estas están perdiendo todo lo humano y se convierten pues puramente en algo comercial, en algo que solo vende, solo productos que no tienen chiste, o sea, ya no te basas en nada más que si es lo que le gusta a la gente y lo compra, pues eso hacemos porque vende. Ajá. Y también sería muy contradictorio porque si está hecho para los humanos, ¿por qué seguiríamos llamando las cosas humanistas? Ajá, sí, exacto. Y pues sí, o sea, eso sí haría que perdiera de vista todo el papel de la preservación y enriquecimiento cultural y humano. Pues en las humanidades siempre se va a correr el riesgo de que la misma cultura se convierta en algo de consumo, en un producto de consumo finalmente. Lo cual está pasando mucho con las inteligencias artificiales, que si bien no estamos completamente diciendo no las utilicen, porque pues al final la función de estas es ser como una herramienta más que ayude a los profesionales, pero sí puede ser terriblemente sustituido este objetivo, ¿no? Que es nuevamente lo que digo, ¿qué sentido tendría llamarlo humanista si lo está produciendo una computadora para masificarlo? Claro, eso es todo un tema de que tiene mucho de qué hablar y se habla de que yo creo que es de los temas más actuales, ajá, y más tendencia. Sí, y luego, pues, yo creo que es aquí cuando podemos reflexionar muy bien y entra la metodología de la investigación. Ajá. Porque ya hemos argumentado mucho de la importancia de las humanidades y por qué lo seguimos haciendo, o sea, por qué lo seguimos defendiendo. Porque también es una ciencia al final y tiene sus objetos de estudio. Utiliza metodología cuantitativa, pero también se da mucho a la interpretación, la crítica y la comprensión profunda de todos los contextos y significados que tiene. Entonces, Carla, ¿cómo lo dirías tú en tus palabras a esto de la metodología cualitativa? Sí, pues primeramente yo pienso que de todas las ciencias que existen o de todas las investigaciones que existen, ninguna se cuestiona, o sea, jamás te cuestionas de que ¿por qué es importante la medicina? ¿Por qué es importante la ingeniería? ¿Por qué es importante lo que sea? Y si te lo cuestionas con la humanidad, ¿no? Pero la investigación en las humanidades es súper importante porque creo que ante todo está este ejercicio de reflexión y pues de una visión crítica, ¿no? De esta reflexión crítica. Que pongamos ejemplo en la filosofía, los investigadores no solo buscan respuestas, sino que cuestionan fundamentos mismos de la realidad, el conocimiento y la moralidad. Y también hablando de la literatura, el análisis de un texto no se limita a su contenido, sino también explora el contexto, la intención, múltiples interpretaciones posibles, ¿no? Está como este criterio propio, ¿no? Que es lo que más se puede... Y que te obliga a ir más allá, así es. Sí. Que es lo que se rescata de la metodología en las disciplinas humanísticas. Ajá. Y bueno, pues es que al final todas esas interpretaciones van a formar parte de esta investigación, ¿no? Se convierte en una variable. Y así tal cual los ejercicios de matemáticas, en las humanidades también podemos despejar la X, o sea... Pues sí, claro. Y bueno, pues también con esto debemos de aclarar
que sí, obviamente tiene una reflexión fuerte, Ujú. pero la ciencia es humana, no estamos negando que También. sea parte de nosotros. Con esto queremos dejar claro, obviamente, que las humanidades no están peleando por las Ajá. ciencias exactas, Sí, sino no que es una competencia. pide contemplación y dicen, Ujú. oye, por favor, aquí estoy. O sea, es más que nada todo eso. Pero yo me pregunto, ¿pretendemos desaparecer toda la realidad y sustituirla por pantallas? ¿O sencillamente queremos comodidad? O sea, porque entendemos que la ciencia tiene esta virtud, ¿no?, que nos ofrece. Ajá. Y claro, o sea, de que va a estar bien difícil como despegar lo humano Ujú. de la ciencia, que pues al final también termina Sí, siendo humana. exactamente. O sea, siempre va a existir esto, tanto hay humanidad en la ciencia como hay ciencia en lo humano Exacto. también. O sea, es algo que no se puede separar y no es algo como que sea pues una competencia, como decir, como ya había dicho. Y pues ya creo que esta sería nuestra reflexión de hoy. Creo que no hay nada más que complementar. Y esto fue todo, y esperamos que a los que nos escuchen pues los haya incentivado a tener una visión crítica, o que hayan reflexionado así como reflexionamos nosotras, o que vaya, mínimo que lo que hicimos les haya abierto el panorama, ¿no? Y saber también conocer las humanidades, porque también entendemos que es un concepto que no, a lo mejor no es nuevo, pero la gente no lo conoce ni sabe Sí. que está en contacto directo con todos estos profesionistas que pertenecen a la rama. Sí, sí. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias.